Ahí, Hebreos capítulo 5. Pero primero, antes que nada, quiero que veamos el video. Este video, hermanos, es un pequeño video de personas que están sufriendo horriblemente allá en Siria, en Turquía, Siria y en Turquía. Y vi esa pequeña parte de videoclip, y me llamó mucho la atención y digo, wow, esta gente es un frío terrible, según dice una persona ahí que a veces tienen fríos y probablemente hasta más fríos de 6 grados bajo cero, creo que estará hablando de grados centígrados, que viene siendo aquí como a 20 o 15 o 18 Fahrenheit. Lo que sí es un frío terrible, horrible frío. Y los niños andan ahí en tiendas de campaña, descalzos, y no tienen suficientes provisiones, y las familias. Y un hombre dice, eso es el frío y la hambre y todo lo que están pasando es parte del sufrimiento, porque un hombre dice ahí que perdió sus hijos. Creo que una de sus hijas quedó viuda y quedó con niños, y mucho más de eso, hermanos. Dios nos cuide, hermanos, que nunca pasemos por una situación así. Amén. Es un sufrimiento muy horrible. No tan solo los fríos, el de quedarse sin casa, quedar sin nada, sino perder familiares. Y lo peor de todo, una señora ahí dice, lo único que nos queda es Alá. Un falso Dios, una falsa religión, y todas esas personas que mueren creyendo en Alá, confiando en Alá, pues se van al infierno. Se van al infierno por la eternidad, y nosotros tenemos el verdadero Dios, por el dolor. El verdadero Dios. Y a veces, hermanos, claro, lo entiendo, causa de Satanás y la carne, nos sentimos como desanimados, nos sentimos sin ganas de venir a la iglesia, sin ganas de adorar ese Dios todopoderoso que es el Dios verdadero. Y estas personas, hermanos, vea, ese hombre es el que dice que perdió sus hijos, y dice que mejor sería que hubiera muerto. Dice, prefiero haber muerto también con ellos. Y pensando que si hubiera muerto con ellos, pues no estuviera sufriendo la situación de lo que está sufriendo ahí. Vea la cara que tiene el pobrecito. Pero si la gente se muere sin Cristo, hermanos, se van al infierno. Y es peor el tormento, peor el sufrimiento allá, y cosa que la gente, especialmente pues la gente inconversa, lo ignora. Por eso tanta gente se suicida, para no sufrir aquí en la tierra ciertas situaciones, depresión y cosas por el estilo, y piensan que se escapan del sufrimiento, y nada, se pasan o se van a un sufrimiento peor. Y nosotros, hermanos, gracias a Dios, tenemos el verdadero Dios y la salvación. Amén. Y Cristo está aquí, hermanos. El Señor Jesucristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nos reunimos, prometió que estaría con nosotros. Vamos a ver el video. Y viviendo en duras condiciones. Muy alto el volumen. Ali Mahmoud se aloja en este campamento improvisado, abrumado por el dolor y viviendo en duras condiciones. Ali Mahmoud se aloja en este campamento improvisado en la provincia de Alepo. Perdió a muchos familiares en el terremoto. Su hija superviviente es ahora viuda y tiene 2 hijos. Mis hijos murieron bajo los escombros. Es terrible.
Ahora estamos en este campamento, pero no hay nada. La situación es muy mala. Desearía haber muerto con mis hijos. Habría sido mejor. Las ONGs hacen lo que pueden. Tras una década de guerra, millones de personas dependen de su ayuda, sobre todo en el noroeste, bajo control islamista. Y tras el terremoto, la ayuda se ha reducido. Las organizaciones humanitarias afirman que no pueden cubrir las necesidades básicas de todos los supervivientes. Nos resulta difícil conseguir carpas, comida, agua e incluso colchones. Y además es invierno. Hoy teníamos 6 bajo cero. Hace mucho frío. Necesitamos el apoyo del gobierno. Las iniciativas individuales no bastan. En Idlib la situación es igual de difícil. El duro invierno lo agrava todo. Y no logramos dormir. ¿Cómo podríamos dormir con este frío? Entra la lluvia. Necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos ayude. Solo nos queda Alá. Hace mucho frío. No hay modo de calentarse. Y los niños se mueren de frío. A medida que aumenta la demanda de ayuda, crece la presión sobre Damasco, que supuestamente obstaculiza los envíos, y sobre las agencias internacionales, que no están actuando con rapidez. Los sirios sienten que solo les queda esperar. Bueno, eso es lo que quería que viéramos. La situación está difícil, hermano. Vivimos en un mundo que está difícil, una situación fea por donde le busque. La contaminación, la crisis, ya sea económica, los temblores, cosas que pasan, y también la apostasía, horriblemente, la apostasía. Nosotros tenemos el verdadero Dios, hermanos. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aquí el escritor, el Espíritu Santo, usando al escritor de Hebreos, usa al pueblo de Israel, hablando del sacerdocio levita. No voy a entrar en detalle, no quiero hablar mucho, solamente quiero que veamos en el versículo 1 y 2 lo que dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Hablando de los sacerdotes del pueblo de Israel, pero el escritor está escribiendo para los cristianos, para la iglesia. Y yo, pensando en esto, digo yo, pues a nosotros se nos aplica como pastores o como personas que enseñamos la palabra de Dios. Dice, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Nosotros no presentamos ofrendas, sacrificios de animales, pero sí ofrecemos la palabra de Dios y ofrecemos oración al Señor por la congregación. Y oramos unos por otros, pero mire lo que dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. O sea, yo lo tomo para mí. Yo también soy un hombre, yo también estoy rodeado de debilidad. ¿Y cómo tengo que ser con las demás personas? Paciente, ¿verdad? Paciente, dice, para que se muestre paciente con los extraviados, ignorantes, porque todos cometemos errores, hermano, ¿verdad que sí? Todos cometemos errores y la palabra del Señor aquí nos dice, sé paciente, muéstrate paciente para con ellos, porque tú también, o sea, yo también estoy rodeado de esa debilidad. Y yo también, por ejemplo, como dicen los versículos anteriores, en el versículo 14 del capítulo 4, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque todos necesitamos al Señor de gracia, la gracia del Señor, el perdón para nuestros pecados del Señor Jesucristo. Todos. Y yo, hermanos, delante de ustedes y delante del Señor Jesucristo, yo tengo que pedirle perdón al Señor. Amén. Todos tenemos que pedirle perdón al Señor. Todos tenemos que ser humildes. Y yo primeramente necesito aprender a ser humilde delante del Señor. Amén, hermano. Tenemos que reconocer que la palabra es de Él. Amén. Que Él es el Todopoderoso. Que Él es nuestro Salvador y cuánta misericordia Dios ha tenido en nosotros, hermanos. Amén. Cuánta misericordia nos dio la salvación, nos dio de su Santo Espíritu, nos dio su palabra. Y hermanos, Él está sentado en su trono y Él viene por su iglesia. Y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque así quiere el Señor que esté su iglesia. Sin arruga, nada oculto, sin mancha, no pecado. Quiere que nos estemos santificando cada día. Vamos a Colosenses ahora sí, hermanos, por favor. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Nosotros estábamos muertos, ¿verdad que sí? En delitos y pecados. Dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero fíjese lo que dice aquí en Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Primeramente dice resucitado. ¿Por qué resucitado? Porque estábamos muertos, hermanos. ¿Verdad que sí? Amén. Estábamos muertos. Vamos a ir al Señor en oración y vamos a darle gracias. Porque hasta aquí nos ha cuidado el Señor. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado. Padre, gracias. Gracias porque estábamos muertos. Yo estaba muerto en pecado, en delito, en ataduras de Satanás. Pero usted, Señor, por su gracia, por su misericordia, ha permitido que le conozca, ha permitido que escuchara su voz, ha permitido que reconociera mi pecado, que le pidiera perdón. Y Señor, me dio la vida, me dio el poder ser resucitado con Cristo y ahora estoy en Cristo. Y yo deseo y quiero que todos los que estamos aquí estemos en Cristo. Señor, gracias por su maravilloso amor para con nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hermano Pablo, por favor lea Romanos 6:4. Y mi esposa va a leer Romanos 6 del 1 al 3. Primero 6:4 y luego hermano Adrián lee 6:4 una vez más. Y hermana Adriana, usted lee Hebreos 12:1 y 2. No voy a leer muchos pasajes, no voy a tomarme mucho tiempo, quiero que pasemos a la oración, pero quiero que meditemos en esta palabra que voy a estar compartiendo con ustedes. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora no es una pregunta, hermanos, no es una pregunta, es una afirmación lo que el Espíritu Santo está haciéndonos a nosotros. Es como que si yo le digo a usted, hermano, yo he resucitado con Cristo, y entonces usted me dice a mí, bueno, si has resucitado con Cristo, esto, tienes que hacer, tienes que vivir así. ¿Me explico, hermano? No es una pregunta. ¿Has resucitado con Cristo? No, es una afirmación. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces este es el tipo de vida que tienes que llevar. ¿Verdad que sí? Bueno, hermano, por favor. 6:4, sí. 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, entonces el viejo hombre o nosotros como lo que éramos antes o
La vida que llevamos tiene que ser sepultada o fue sepultada cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Y luego qué? ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. ¿Verdad que sí? Dice el versículo 4 ahí, para que andéis en vida nueva. Y aquí el versículo dice, si puedes haber resucitado con Cristo, si puedes haber resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué dice en el versículo 1 hasta el 3 de Romanos 6, por favor, Rosa? ¿Del 1 al 3? Uh-huh. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Y luego el versículo 4 que leyó el hermano Pablo, léalo hermano Adrián por favor una vez más. Dice, al final dice para que andemos en vida nueva. ¿Qué dice hermano? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Ahora, si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué continúa diciendo? Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Ahora, ¿cuáles cosas de arriba? ¿Cómo le hago para buscar las cosas de arriba? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede hacerse eso? La respuesta sería, hermanos, en oración y lectura bíblica. En oración y lectura bíblica. ¿Qué dice Hebreos 12, 1 y 2, hermana, por favor? Amén, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, hermanos, dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Lo podemos ver a Jesús? No lo podemos ver. ¿Lo podemos ver, hermanos? No lo podemos ver. ¿Cómo es que ponemos los ojos en Jesús? Es una manera espiritual. Cuando tú te metes en oración con el Señor y sabes que Él ahí está, que te está viendo y Él se va a manifestar en tu vida en oración, en lectura bíblica. Eso es, hermanos, es la única manera que podemos poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Cuando yo quito los ojos de Jesús, empiezo a cometer errores. Empiezo a depender de mi persona, empiezo a depender de mi inteligencia, ponemos los ojos en lo terrenal, en mis pertenencias, en las cosas materiales y en muchas cosas que nos rodean porque quito los ojos de Jesús. Y tengo que estar constantemente, Señor, ayúdame a tener mis ojos puestos en ti. Y cada vez que comete uno un error, hay que pedirle perdón al Señor. Y si ofendiste, hay que pedirle perdón a la persona que ofendiste, ¿verdad? Que hiciste algo. Pedir perdón a la persona y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, Señor. Perdóname, porque como dice en Hebreos, estamos rodeados de debilidad. Y la palabra es de Dios. Dios es el Todopoderoso. Nosotros somos personas débiles, que le fallamos. Si nos desprendemos o si nos despegamos de Él, si quitamos nuestros ojos de Él, hermanos, vamos a andar haciendo cosas equivocadas. Cuando quito los ojos de Jesús, pongo los ojos en mi persona, en lo que me rodea y me siento, wow, si me está yendo bien, me siento muy bien. Pero si me va mal, voy a sentirme un desastre. Voy a sentirme muy mal. Pero si pongo mis ojos en Jesús, me vaya como me vaya, me voy a sentir fortalecido porque mi confianza está en el Señor Jesucristo. Amén. No importa
cómo esté. Si estoy haciendo las cosas bien, la gloria es para Él. Si algo me falló, algo me equivoqué, o si fue pecado, le pido perdón. Si me está yendo mal, Señor, tengo que buscarte más. Tengo que depender de ti. Tengo que aprender a que seas tú el que hace las cosas a través de mí. Ahora, no siempre nos va a estar yendo bien. Habrá ocasiones que nos vaya mal, sea de lo que sea, pero mi dependencia está en Él. Tengan muchas cosas o no tengan nada, dependo de Él. Él es lo más importante es el Señor. Y eso es algo bien importante. Fíjese, volvemos una vez más a Colosenses. Dice, buscad las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde Él está sentado. Está sentado en su trono. Él es todopoderoso. Él nos está viendo todo el tiempo, hermanos. Dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están sobre los justos, viéndonos. ¿Sí? Amén. Los ojos del Señor están todo el tiempo viéndonos. Ahora, ¿cómo puedo llegar hasta su trono? ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos? Precisamente lo que leímos hace un momento. Acércate delante de su trono de gracia para alcanzar misericordia. Y nosotros necesitamos de su misericordia constantemente, hermanos, de su misericordia. Necesitamos de su misericordia. Él ahí está sentado en su trono. Está sentado en su trono. Ahora, Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. No sé si es que nos está viendo, si es que son ángeles los que están aquí. Yo no sé cómo lo hace, hermano, pero Él prometió y si prometió lo cumple. Amén. Y la realidad y la verdad, hermanos, que el Señor nos está viendo constantemente. Aún cuando andamos afuera, aún donde quiera que estemos, dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Entonces, hermanos, Él ahí está sentado en su trono y quiere que te acerques constantemente a Él para pedir oración, para pedir perdón, para pedir ayuda. Señor, ayúdame, yo te necesito. Mire, hermanos, ese video que vimos de esa señora, dice, lo único que tenemos es Alá. Es un engaño, hermanos. Nosotros tenemos el verdadero Dios, hermanos. El verdadero Dios, el creador del universo. El Jehová, que en el Antiguo Testamento prometió que enviaría a un profeta como Moisés y que venía y que nació a través de la Virgen María. Se encarnó Dios ahí y ese es Jesucristo, el cual nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros, hermano. Amén. Está con nosotros. Ahora, hermanos, es bien importante la oración, la lectura bíblica. Cuando oras, tú le hablas a Él, y cuando lees la Biblia, Él te habla a ti. Él te responde con la palabra de Dios. Tienes dudas, tienes preguntas. La palabra de Dios ahí están las respuestas a todas nuestras preguntas y a todas nuestras dudas. A través de la oración, el Señor la confirma en tu vida y en tu corazón. Nosotros le hablamos en la oración, Él lo responde con la Biblia. Tú y Él a solas. Acuérdate de eso, hermano. Tú y Él a solas todo el tiempo. Y las cosas cambiarán siempre. Las cosas cambiarán. Porque Dios es todopoderoso. Dice el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando descuidamos nuestra relación con Dios, hermano, comenzamos a poner la mira en las cosas de la tierra. Y si las cosas de la tierra nos va mal, nos frustramos. Por eso mucha gente se suicida, porque les fue mal, se sienten fracasados, frustrados, y se suicidan porque las cosas les salieron mal en la tierra. Si nos va bien, nos sentimos orgullosos y soberbios, pero si ponemos la mira en Él, nos vaya bien o nos vaya mal,
estamos en Cristo Jesús. Que es lo más importante, hermanos, estar en Cristo Jesús. Dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando pones la mirada en el Señor Jesucristo, en las cosas de arriba, vamos a sentirnos humildes, hermano. Vamos a sentirnos que, como dice ahí en Hebreos 5:2, hermanos, somos débiles. Y tenemos que tener paciencia con los demás débiles, esa pobre gente, hermanos. Yo escuché a una persona que decía, no, ¿para qué orar por ellos? Son musulmanes. Son seres humanos, igual que tú, igual que yo. Ellos necesitan la salvación en Cristo Jesús. Ahora, si se pierden, pues eso no es asunto de nosotros, pero nosotros debemos de orar por la salvación y por la situación que están pasando, hermanos. Están sufriendo horriblemente, ellos les duele, sufren de frío, sufren de todo, la pérdida de familiares y de todo lo que están pasando. Es un dolor terrible e intenso. Y eso es un poquito nada más lo que hemos visto para todo lo que hay. Hoy en la mañana me llamó un pastor es cubano, no lo conozco, pero pidiéndome oración por su hija, sus 2 nietos que están en México, porque se pasaron por México, ya a 2 les dieron asilo en este país, pero a uno no, se tuvieron que esperar y hermanos, están atormentados de miedo que algo les vaya a pasar en México. Allá están y habló conmigo si yo podía hacer algo para conseguir a alguien para que los hospede allá, porque están en un lugar donde corren peligro, los están estafando y son cosas terribles y están sufriendo, hermano. Es una pareja, es un pastor de Jicory, no lo conozco, se llama Jorge Ramos. Nunca lo había visto, pero me contactó, se dio cuenta que yo soy de por ahí de Nuevo León y esas personas están allá y que si yo podía ayudarle en algo en eso. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Mucha gente está sufriendo, hermanos. Unos por una cosa, otros por otra. A él le preocupan sus nietos, su hija, le preocupa toda esa situación. Dice, mi esposa está llore por ellos, porque tiene miedo que se los vayan a matar. Y hermano, eso es poquitito nada más lo que nos damos cuenta. Muchísima gente está sufriendo, hermanos. Mucha gente sufre de depresión, de una cosa, de otra, de que se suicidó un hijo, tuvieron un accidente, se mataron algunos, los que quedan vivos y tanta gente, hermanos. Somos muy privilegiados, hermanos. Somos muy privilegiados porque estamos en Cristo Jesús. Y el consejo de Dios aquí dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a la vida vieja, por supuesto, habéis muerto al pecado de la vida vieja, y vuestra vida, la vida nueva, en la cual debemos andar, está escondida con Cristo en Dios. Gracias a Dios porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. La iglesia verdadera de Cristo está en Cristo. Amén. Y cuando Cristo venga, todos los que estamos en Cristo nos iremos con Él para toda la eternidad, hermano, porque dice, y ahí sí estaremos con Él para siempre, por siempre. Y luego dice el 4, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, Cristo nuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Él regresa, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, déjate ahorita de orgullo, vive en humildad, en aquel día vas a ser exaltado. Exaltado no con un orgullo, no con una vanidad falsa, sino vamos a vivir en gloria con Dios, hermanos. Amén. Con un cuerpo glorificado eternamente, y dice la palabra de Dios que seremos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús, por la gracia y por la misericordia de Cristo. Amén. Así es de que, hermanos, gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, y hay que seguir adelante. Amén. Vamos a pasar a la oración, que Dios me los bendiga. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por su palabra. Gracias por sus promesas, gracias por la salvación que tenemos en Cristo, y perdone nuestros pecados, Señor, y que siempre reconozcamos que somos personas débiles, somos débiles y tenemos que ser pacientes con las demás personas que son tal vez más débiles que nosotros,
personas que están extraviados, que son ignorantes. Padre, ayúdenos a siempre reconocer que es usted el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Gracias por la salvación y gracias por Cristo Jesús. Gracias por la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos.